Amigos del Universal y del Universal Deportes, nos encontramos el día de hoy con una de las referentes del atletismo paralímpico en México. Tokio, París, oro en el Maratón de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Sí, Brenda Naya, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tu tiempo. no, de que al contrario. Bueno, tu resumen lo sabemos, ¿no? O sea, has ido a París, has ya vivido ciclos olímpicos, Sí. maratones en la Ciudad de México, en Estados Unidos, tercer lugar en Tokio. ¿En qué punto de tu carrera crees que estés en este momento? Sí, bueno, ya llevo 2 ciclos paralímpicos. El primero fue en Tokio 2021, quedamos quinto lugar. Y después fue París 2024, que igualmente quedamos en quinto lugar. Por ahí hubo una falta técnica y tuvimos una descalificación, pero para mí fue el mejor performance de mi vida. Fue el punto en donde yo he estado mejor preparada y prácticamente en mi mejor momento. Y ahorita estamos en la preparación rumbo a nuestros terceros Juegos Paralímpicos, que serán en Los Ángeles 2028. Y siento que estamos en una etapa de nuestra carrera deportiva de que ya tenemos experiencia y también que ya hemos dado resultados y ahora falta pues consolidarlos, y nuestro objetivo es tener obviamente la mejor preparación para ese momento, y previamente tenemos campeonatos del mundo cada año. Entonces este año es en septiembre el campeonato del mundo, y bueno, eso diría que estamos en preparando esa consolidación en nuestra carrera deportiva. Oye, y en el último ciclo olímpico que hablas de París, Sí, sientes que hiciste un muy buen papel, tristemente sí, se da la descalificación. sí, Ese definitivamente. conjunto de emociones, de experiencia, de entrenamiento, ¿qué fue Uh-huh. lo que te deja París y Sí, cómo lo vas a implementar, digamos, para Los Ángeles 2028? sí. Bueno, para mí París sin duda alguna fue aprendizaje tras aprendizaje, porque a pesar de que llegué en mi mejor momento físicamente, mentalmente sí me faltó preparación. Entonces siento que es eso, que obviamente no volver a cometer los mismos errores técnicos, pero más allá de eso, saber que mi preparación va a tener un resultado siempre y cuando pues yo esté concentrada no solamente en mi preparación física, sino también mental. Y pues en París llegamos en el mejor momento porque prácticamente estuvimos a 15 segundos de la medalla de bronce, a 5 o 10 segundos del cuarto lugar, y pues más allá de eso, fue una gran pues representación, ¿no? De, de una mexicana que pues prácticamente somos pioneros en este deporte. Dos de mis compañeros que ya están retirados y yo, y es muy gratificante poder ver que el paratriatlón está creciendo más y más, y que más chicos se están animando a practicarlo, ¿no? Porque no es un deporte nada fácil, es bastante complejo. Y ¿Y, sí. qué crees que cambia en el sentido de prepararte? Digo, Uh-huh, ya tienes la experiencia de, estuviste nada de la de bronce, uh-huh, en Tokio en quinto lugar. sí. ¿Cómo cambia la preparación para aspirar tal vez por un podio, por qué no un oro? Sí, pues mira, yo siento que ahorita sería eh, no solamente el entrenamiento físico, sino justo como decía, el entrenamiento invisible, que es pues el descanso, obviamente seguir una buena alimentación, que pues detrás de todo esto está Jessie como guía, que es mi entrenadora, y también un equipo multidisciplinario que me ayuda, ¿no? Psicólogo, nutrióloga, biomecánico, que van a hacer todo este conjunto que muchas veces, como te comento, el triatlón es bastante complejo. Entonces en esos detalles está pues justo esos segundos, ese minuto, esos minutos para poder estar en una mejor posición. Entonces ahorita estamos no solamente pues viendo todo el tema de modificar
ciertos componentes y posición en la bicicleta, también pues incrementar como mis watts en la bicicleta, y pues todo eso tiene como que un equipo científico detrás, y también la guía de Jessie, y pues en este caso yo ser muy perceptiva como atleta de en dónde estoy fallando, que obviamente muchas veces los atletas como que pensamos que solamente es entrenar y ya, pero hay muchos detalles detrás que si no los supervisas, si no te pones en marcha, pues se te puede escapar un mejor resultado. Incluso pequeños detalles, porque tengo Uh-huh. entendido que en el paratriatlón Sí, el tiempo en donde cambias de disciplina sigue contando, sí, no se detiene. sí, en la Entonces, transición, es correcto. ¿eso se entrena o eso cómo lo...? Sí, se entrena, es como tipo los pits en la Fórmula Ujú. 1, que pues obviamente lo tienes que hacer lo más rápido posible, los implementos que utilices incluso no te permiten como dejar los gogles, la gorra fuera de tu caja, y ahí juega un papel muy importante Jessica, que es mi handler también, porque ella me asiste para pasarme de una silla a otra y para dejar todo recogido, y que no vaya a haber algún accidente tanto conmigo como con otro atleta. Por eso también lo hacen, son reglas de seguridad. Y pues sí, sigue contando, o sea, gana el que hace menor tiempo de principio a fin, desde la natación hasta que llegas a la meta en la silla. Sí, 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 son como dices, son pequeños detalles que marcan al final la diferencia. exacto. Me interesaría también saber, Brenda, hace poco te comentaba, estuviste con nosotros, me parece que en octubre fue la última entrevista, y Ajá, comentabas que los atletas paralímpicos no son atletas de segunda, sí, es son correcto. atletas de alto rendimiento, y claro, me gustaría Sí. saber cómo se percibe como una referente mexicana esa falta quizá de difusión o de Ujú, apoyo. ¿Cómo se percibe sí. desde dentro, tú como parte de la disciplina? Sí, mira, yo ya llevo 15 años en el deporte adaptado, que no es lo mismo que el deporte paralímpico. Yo empecé por un tema de un accidente automovilístico, adquirí mi discapacidad, y al principio pues fue tema de rehabilitación, y poco a poco me empecé a involucrar en competencias. Y lo que yo veía es que justo era que, recuerdo que los primeros Juegos Paralímpicos, si no mal recuerdo, que medio se transmitieron en televisión, fueron los de Río 2016. Bueno, fueron los que yo recuerdo que vi, que conocí ciertos atletas, pero bueno, yo ya tenía mi discapacidad, pero sin duda alguna personas que no están involucradas en el medio de la discapacidad o del deporte adaptado, pues muy difícilmente en ese tiempo todavía no eran tan conocidos. Y bueno, han pasado ya 10 años, 15 años, en donde sí he visto cierto crecimiento, pero no a la par que el deporte convencional. Un claro ejemplo fueron los pasados Juegos de Invierno, en donde había 6 representantes, creo que en Juegos de Invierno, y se les dio muchísima difusión. Yo vi cómo sus redes sociales crecieron significativamente, luego también las marcas, como que todos los patrocinadores como que voltearon a verlos, y en el tema del deporte adaptado hubo un representante. Sí vi que se le dio cierta difusión, pero no tanto como en los convencionales, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es tan valioso lo que está haciendo Arly Velázquez en ese momento en los Juegos de Invierno, como lo que hicieron los convencionales, ¿no? Y lo mismo pasa en deporte de verano. Eh, ya poco a poco, como que sobre todo Copame, que es el Comité Paralímpico Mexicano, ha estado haciendo acciones para que justo haya más patrocinadores. No sé, antes de París nos hicieron como una pasarela en donde presentamos los uniformes, como que estas acciones para darle más visibilidad, pero aún así a mí sí me gustaría que hubiera más, ¿no? Porque así como los atletas convencionales fungen como un ejemplo y un referente y un estandarte para el país,
yo creo que también así los deportistas paralímpicos o de deporte adaptado, ¿no? Y yo pues estoy viviendo mi sueño porque yo recuerdo que hace 15 años mi sueño era estar pues no solamente en unos Juegos Paralímpicos, sino estar en la elite del deporte mexicano. Y ahora que vivo en el Centro Paralímpico, que pues tengo como que esta facilidad de poder desempeñar mi deporte, sin duda alguna me gustaría que más chicos, niños, niñas con discapacidad pudieran tener esta oportunidad, ¿no? Que no es fácil porque se requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de resultados también para poderte ganar pues como ser parte de la elite del deporte mexicano, ¿no? Pero pues en eso estamos, siento que también con acciones como que los atletas estemos dispuestos a dar entrevistas, a como tener estas pláticas que a lo mejor a veces son un poco incómodas, pero son necesarias, más gente va a conocer. La historia. Sí. La historia. ¿Crees que un atleta paralímpico se esfuerza al doble, al triple o 5 veces más? ¿Cómo lo percibes tú? Sí, mira, yo antes era de la postura de que tanto un atleta convencional como un atleta de deporte adaptado se esforzaba pues por el hecho de estar practicando su disciplina, pero a lo largo de estos años pues he cambiado como de pensamiento, porque he platicado con Jessica, he platicado con otras personas que están en el medio del deporte adaptado, sobre todo familiares que ven el esfuerzo de, pues de sus personas queridas, es que la discapacidad en sí, sobre todo viviendo en un país como México que tiene muchas barreras arquitectónicas y también nos hemos dado cuenta, hemos percibido que muchos atletas vienen de un estrato social bajo. Entonces imagínate, el tema económico más el tema de barreras arquitectónicas, solamente por el hecho de trasladarte a un entrenamiento, a un área para poder cumplir con tu entrenamiento, con tu deporte, pues sí es un doble, un triple esfuerzo, ¿no? Y en ese caso, pues sí, mi respuesta sería que definitivamente sí, en muchas ocasiones sí se hace un esfuerzo mayor para poder, luego también con la discapacidad tienes secuelas de salud, por ejemplo, yo tengo dolores neuropáticos o hay chicos que pues se necesitan sondear para poder ir al baño. Entonces, todo ese tipo de cosas pues es tiempo, es dinero, es repercusiones de salud, que pues también, si bien el deporte pues es vida, también sabemos que el alto rendimiento muchas veces te lleva a tus límites, ¿no? Sí, como bien dices, a veces problemas rutinarios como el uso de rampas, ¿no? En algunos lugares. Sí. Sí, tienes toda la razón. Me gustaría irme un poquito al principio. Mencionabas que llevas 15 años en el Sí. deporte paralímpico. Antes practicabas patinaje. Sí, es correcto. A los 17 años, me parece, fue tu último campeonato Nacional. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ha sido ese reseteo Sí. pese a vivir un accidente tan fuerte? Uh-huh. ¿Cómo te levantas y decides romperla, por así decirlo, en otra disciplina? ¿Cómo es ese? Me interesaría saber la resiliencia, Sí. ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, para mí es como contar una historia de alguien más o una película, porque ya ha pasado tanto tiempo, tengo casi la mitad de mi vida en silla de ruedas. Yo empecé a practicar el deporte de alto rendimiento a los 8 años. Bueno, ya se volvió un poquito más de alto rendimiento, un poquito más grande, como a los 11, 12 años, cuando empezaba a ir a la Olimpiada Nacional. Fui campeona nacional en mi deporte, digamos, en velocidad, porque yo antes era velocista, que eso también es muy curioso, porque pues el triatlón es resistencia a la velocidad, que también la he ido desarrollando. Pero yo me acuerdo que en mis inicios era pues mucho un tema de aspirar a ir a un campeonato mundial y tener ese sueño, porque lo compartía con todos mis compañeros de patinaje.
Pasa el accidente, que es yendo a una competencia que me iba a llevar a mi primer campeonato del mundo, que prácticamente iba a cumplir el sueño que tenía desde niña. Eh, la vida, Dios, el universo deciden que no sea así, y yo experimento el poder de la resiliencia. Yo soy fiel creyente y genuinamente creo que la adversidad te da herramientas que si no hubieras pasado por un momento difícil, valga la redundancia, difícilmente lo hubieras aprendido. Entonces, cuando yo adquiero mi discapacidad, eh, yo lo que pensaba era, bueno, ahora qué deporte puedo hacer desde una silla de ruedas. Y me imaginaba como más un tema de atletismo, porque era algo parecido a lo que ya venía haciendo. Pero en la rehabilitación me recomiendan la natación. Entonces empecé nadando y me costó muchísimo trabajo, o sea, porque yo no sabía nadar técnicamente, y para mí fue eso un gran reto, que obviamente ya no sobresalía ni siquiera a nivel nacional, yo creo que ni siquiera a nivel estatal al principio sobresalía, pero eso sí me dio como el romper mis propios límites, de decir, bueno, no soy buena en esto, pero si me ayuda a tener una mejor calidad de vida, pues lo voy a hacer, ¿no? Y poco a poco fui mejorando en natación, pero a la par como que viendo qué otro deporte me podía, en donde me podía desarrollar, ¿no? Como combinar talento con pasión. Y probé varios deportes, pero sobre todo el tema de la resiliencia, siento yo que son muchos factores, o sea, tanto el apoyo de la familia, las personas que están a tu lado, obviamente también tu actitud y tu voluntad, y lo que creo también es que la resiliencia es ese poder de aceptación, de saber que todo es temporal y que en algún momento va a pasar, y que esa adversidad te va a servir de algo positivo, aunque tú no lo veas en ese momento. Y eso fue lo que pasó, que estuve 5 años nadando interrumpidamente, a la par hacía otros deportes como tenis de mesa, powerlifting, que los competía a nivel nacional y era buena, pero fue hasta el 2015 que supe que existía el paratriatlón. Entonces, como ya sabía nadar, que era algo que a lo mejor yo lo veía que no iba a sobresalir, pues ya tenía cierta base y empecé a, digamos, a entrenar el triatlón. Y pues no fue como que de la noche a la mañana tuviera un buen resultado, pero sí vi una oportunidad porque era un deporte que estaba emergiendo, ajá, y también que no había prácticamente nadie haciéndolo en México, y que me gustaba, o sea, porque era algo que yo ya sabía hacer, que era, ya sabía nadar, y que también conjugaba todo esto del patinaje, ¿no? La velocidad, la resistencia, como sentía el viento en tu cara, como que todo eso. Y, y pues no ha sido un camino fácil porque ya son 10 años. Obviamente hubo momentos donde me estancaba, hubo momentos donde ya no quería continuar. Después de París, con el tema de la descalificación, también como que no sabía si continuar con mi carrera deportiva o no, porque fue un momento bastante complicado, pero lo que más nos llena de satisfacción a Jessie y a mí es que sentimos que le estamos abriendo camino a muchos atletas, y que pues existe ya un referente a nivel no solamente nacional, sino mundial, de pues alguien en nuestra categoría que está representando el paratriatlón, ¿no? Wow. Sí. Genuinamente, digo, o sea, fuera de la entrevista está cañón, de verdad te felicito porque hay gente con menos, digamos, problemas que se rinden a la primera, y esa resiliencia que tienes, de verdad Gracias. es admirable. ¿Qué haces o cómo afrontas esos días en donde quizá no quieres entrenar o donde quizá justo dudas si continuar o no? ¿Cómo afrontas personalmente eso? Pues
es complicado, hay veces que los atletas, o sea, lo he platicado con muchos atletas, es difícil. A mí me cuesta mucho no la etapa como inicial, porque la etapa inicial es como mucho largo. Ya me va costando más cuando se acerca la competencia, como un poco lo que te comentaba, más que lo físico muchas veces es lo mental, entonces es algo que tengo que trabajar, pero sin duda alguna pues hay días donde estás cansado, donde te duele el cuerpo, donde no te quieres levantar. De hecho me cuesta mucho levantarme temprano y el triatlón es muy temprano, ¿no? O sea, las competencias son a las 6, 7 de la mañana, pero pues es como volver a reafirmar como el objetivo, y cuando no existe la motivación, Jessica lo que me dice es que pues es que tiene que entrar la disciplina, ¿no? Y ella también funge un rol muy importante en mi preparación, porque aparte entrena conmigo, porque como es un deporte, aparte de que solitario, yo no tengo un equipo como los nadadores o los de atletismo que entrenan en grupo. Ella es como mi, en box, ¿cómo se dice? Tu esquina. Sí, o sea, mi sparring, ajá, entonces prácticamente ella nada conmigo, luego hay veces que no se acomodan muy bien los tiempos, pero pues ella siempre me sigue en la bici, o pues, sí, sobre todo como que no solamente para tomarme tiempo, sino para ver mi técnica, para motivarme. Obviamente hay veces que a la sexta, séptima, octava serie ya tu cuerpo ya está cansado, y pues ella es la que me exige que pues tengo que dar como ese extra, ¿no? Pero sí hay días buenos, hay días malos, y pues es como tratar de, si no hay motivación, pues como que ya tienes que cumplir con tu entrenamiento. Mencionas lo importante que es quizá la parte de Jessie, que más allá de que te tome el tiempo o de que te digan que puedes mejorar, tan solo voltear y verla nadar contigo o que te siga en la bici, sirve Sí. como motivación. O sea, es una Sí. pieza quizá que aparte de ayudarte en la técnica, te motiva. Entonces la importancia quizá también del apoyo moral. Sí, definitivamente, exacto. Y aparte, como es una competencia interna, porque ella va más adelante y es como yo quiero alcanzarla o así, y es una competencia. Qué padre. Sí. Oye, Brenda, para finalizar esta entrevista y pasar Sí. a la segunda parte, me gustaría saber específicamente cuál sería el escenario soñado para ti en Los en Ángeles. Los Ángeles. Ay, pues Los Ángeles a mí me ilusiona mucho, más allá del tema deportivo, que obviamente es súper importante porque es a lo que nos dedicamos y es nuestro trabajo y es lo que, pues es un objetivo tanto personal como en equipo. A mí me ilusiona mucho que es prácticamente en nuestra casa, porque Los Ángeles pues, está prácticamente aquí arribita de México, y va a haber mucho latino, va a haber mucho mexicano, va a haber mucha porra, y eso me ilusiona mucho. Entonces también sé que es una gran responsabilidad, porque justo va a haber mucha comunidad que nos va a estar viendo, y pues el escenario perfecto es que yo esté tanto preparada física como psicológicamente para dar mi mejor performance, que todo, obviamente que el universo se alinee en ese momento para yo poder dar lo mejor de mí y tener un gran resultado para México. Obviamente yo quiero ganar una medalla, y antes para mí era muy difícil como decir voy por la medalla, ¿no? Pero yo siento que si justo antes no lo tienes como visión, no se puede concretar, ¿no? Y Jessie me ha enseñado mucho esta parte de manifestar, de también visualizarlo, y pues, ¿por qué no de decirlo sin a lo mejor ser no objetivo? Pero pues ya tuvimos un quinto lugar, un mejor resultado sería pues más arriba de eso, y eso es lo que queremos, ¿no? Que
que se den las condiciones como se dieron en Tokio, también en París, pero en Tokio se alinearon todos los planetas y nos tenían pronosticadas para un 8º, 10º lugar y se dio un 5º lugar histórico y así queremos que sea en Los Ángeles. Perfecto. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.